Queremos sacar al mercado el mejor producto de electrónica. Queremos construir el Dream Team de la electrónica. Y para esto vamos a afrontarlo como si fuera un equipo de fútbol. Igual que el equipo de fútbol tiene un buen portero, una defensa férrea, unos centrocampistas para manejar y unos ataques que con precisión marcar los goles. Nosotras hemos ido al Embedded World aquí en Nuremberg, que es una feria de electrónica, para elegir a nuestros mejores componentes, nuestras mejores baterías, de todo. Porque aquí es donde podemos encontrar las mejores empresas de todo el mundo que nos ofrecen estos componentes, nuevos componentes en el mercado y nuevas tecnologías que están investigando. Así que empieza el partido y vamos a seleccionar a nuestro equipo. Como buen equipo de fútbol, tenemos que saber muy bien dónde va cada jugador, cuál componente debería estar en cada posición para sacar su partido mejor. ¿Y qué jugador, qué componente va a ser? Entonces, en el mundo de la electrónica pasa parecido. Tenemos que saber muy bien la estrategia que queremos llevar y el diagrama de bloques, dónde va cada componente y qué hace. Entonces, por ejemplo, si miramos al portero, es como si fuera la batería la que va a dar energía a nuestro sistema. Luego tenemos también la defensa, que básicamente son los que van a procurar que funcione todo bien, que haya la energía se transfiera de buena forma. Pues viene a ser todo lo que son conceptos de diseño, el diseño de placas y... PCB, los PCBs, diseño de placas. Luego tenemos los extremos, que esto van a ser como los conectores, los que van a permitir que la señal avance hacia adelante y salga fuera. Tenemos también los centrocampistas, que van a ser los que van a dirigir, ahora te llega la pelota a ti, ahora te llega la pelota allá. Pues manejan juego. Lo que son microcontroladores. Y luego, por último, tenemos los delanteros, que van a ser los sensores y actuadores, son los que van a tomar acción y con precisión van a medir y van a actuar metiendo gol. Y luego, aparte de todo lo que es el sistema principal, de muchas cosas que relacionan el fútbol y que hace que el fútbol sea uno grande, pues lo mismo con la electrónica. Que van a testear tu producto para asegurarse que sea el mejor, por ejemplo, análisis. ¿Cómo sería el servicio médico y demás? Para tener los jugadores sanitos. ¿Y qué sería el fútbol sin su afición? Claro. Pues que sería de la electrónica sin los componentes básicos pequeños, las resistencias. Pasivos, que se dicen, como resistencias, condensadores. Y también, por ejemplo, ¿qué sería sin los nutricionistas al final del fútbol? Tienen que asegurarse de que sus componentes están sanitos y en su mejor estado. Lo que son herramientas que hacen que mejores la eficiencia de tu forma de trabajar, pues todas estas herramientas son los nutricionistas en el fútbol. Y bueno, algún otro más que vamos a ver durante toda la feria. ¿Qué pasa al final del partido? Y como queremos elegir el mejor equipo, los mejores jugadores, hemos tenido que movernos, hemos tenido que ir hasta Alemania. Hemos tenido que venir aquí a Nuremberg, Alemania. Aquí ya estamos en el campo y vemos como la afición está entrando y se está preparando para animar a ese equipo. Tenemos un DJ, la gente está ferviente, todo el mundo preparándose. Entonces nuestra estrategia ahora va a ser entrar, ver todos los equipos que tenemos para conseguir nuestros mejores jugadores, y para ello también hemos hecho algunas entrevistas para que nos muestren sus skills. Porque al final hay muchísimas empresas en esta conferencia. De todo el mundo, básicamente. Sí. Entonces queremos conocerlas un poco más a fondo y qué nos pueden ofrecer y cómo nos pueden ayudar. Así que vosotros también vais a ver un poco qué es lo que hacen, a qué se dedican y cuáles son sus puntos fuertes. Y en lo que están trabajando ahora. Y la primera que queríamos visitar es la gestión de energía. Y esto puede ser en forma de baterías o lo que son convertidores de energía a nivel AC/DC, DC/DC, convertidores. Nuestro portero. Exacto, porque al fin y al cabo es muy importante tanto como qué batería vamos a elegir, pero también cómo se va a gestionar esa energía en nuestro sistema, ¿no? Entonces habían empresas como Texas Instruments que hacen adaptadores de energía a lo que son transformadores, chips que te gestionan la energía. Como también Texas Instruments, que te hace también Gurz Electronics, que hacen lo mismo. Luego también tenemos Renata, que Renata hace baterías. Pero baterías de las que son de botón, pero también las que utilizan en los drones, de las grandes. Es que hay para todo tipo de aplicaciones, desde cosas muy pequeñas hasta coches. Entonces, dependiendo de qué industria trabajes tú, pues en estas ferias puedes hablar como bien de proveedores. Y luego, por ejemplo, tuvimos un ratito, estuvimos hablando con OTI, que es una empresa que tiene un instrumento que básicamente te ayuda a medir el consumo de tu batería y te puede ayudar a hacer predicciones de cuánto tiempo te va a durar. Estimación de batería. Sí. O también, por el contrario, te va a ayudar a elegir la batería para tu producto. Va a medir el consumo de tu producto y te va a decir, vale, pues estas baterías tienen un catálogo y te va a decir estas baterías se ajustan, y luego tú más o menos depende de qué vida útil quieras darle a la batería y a tu producto, te va diciendo una u otra. Os dejamos aquí un cachito de cuando hablamos con María. Vamos aquí a la entrevista. ¿Qué es esto y por qué tiene esto aquí conectado? ¿Qué hace? Listo, bueno, aquí tenemos un dispositivo, un sistema embebido, que básicamente es una placa que se encarga de
medir múltiples sensores que básicamente nos ayudan a conectar el mundo físico con el mundo digital para capturar datos. En este caso, es un ejemplo de los dispositivos que pueden crear o lo que, digamos, el cerebro que está detrás de los sensores de temperatura o los relojes smartwatch que tenemos, audífonos, entre otras cosas. Entonces, básicamente, teniendo este cerebro, lo que les ayudamos con IoT Product Suite es básicamente optimizar la eficiencia energética de todos los dispositivos. Entonces, tu dispositivo es este de aquí. Mi dispositivo es este que está acá. ¿Y qué está haciendo? Actualmente se encarga de medir el consumo energético de esta placa, como lo podemos observar acá. El dispositivo está aquí en su periodo activo y luego el dispositivo va a dormir. Entonces, con el software lo que nos permite es básicamente detectar cuánto es el consumo que se tiene a nivel mínimo de promedio y a nivel máximo durante ese periodo activo. Y no solamente en el activo, sino también en el periodo de dormir. Y con eso identificamos cuál es el periodo de la vida útil de nuestro dispositivo como tal. O sea, la idea de optimizar tus dispositivos es con el fin de que pueda durar el mayor tiempo posible sin ser recargado. Es muy tedioso tener un reloj que tengas que cargar cada 2 días, ¿cierto? Preferiblemente, no sé, 7 días. ¿Qué puedo hacer yo como ingeniero o trabajando en proyectos técnicos para optimizar mis desarrollos para que puedan durar por años y que mi cliente tenga una buena experiencia de usuario usando una herramienta como esta? Pues ya habéis visto qué conversación tan normal y corriente, porque al final somos humanos, nos queremos entender. Nos lo explicó súper bien. Y bueno, también todas las... ya habéis visto que podemos ir y preguntarle, oye, pues puedo hacer un sistema de test, puedo meter esto en cadena, y te van respondiendo esas preguntas técnicas que se pueden ajustar a tu aplicación, a tu producto. Y luego también pasando por ahí vimos una de las empresas que conocemos, NanoPower, y que hacen también un proyecto muy interesante. Que lo que tienen es, bueno, lo vais a ver, lo que hacen es como gestión de la batería, y para ello lo hacen con un chip que es el que se encarga de gestionar la batería. ¿Dónde estamos? NanoPower. ¿Qué hace? Esto, por ejemplo, es una AC Power Save. Básicamente, tu sistema lo tienes apagado, tu microcontrolador principal, que es este en este caso, que es un STM, de hecho, lo tienes apagado, y este es de bajo consumo, entonces tienes los sensores y cuando hay por ejemplo, un sensor de temperatura, lo mismo que hemos dicho antes, detecta que hay una anomalía en la temperatura, como que ha subido más de 80 grados, lo detecta, y entonces despierta al cerebro, y lo que hace es, estamos hablando de nanoamperios, te baja muchísimo el consumo de la batería y te ayuda a que tu producto dure más. Esa es una cosa que pones entre el microcontrolador y el sensor, le añades una parte más, que es integrado. La cajita negra. Muy guay, está guapísimo este. Y otro de los grandes tíos importantes, nuestra defensa. Que aquí va a ser todo lo que se refiere al diseño de PCB y la propia PCB. Pues, por ejemplo, vimos a empresas que conocemos, GLC PCB, que hacen nuestras plaquitas, la de los Homer Simpson que tenemos y por ahí. También tenemos PCBWay, pero no la llegamos a ver. Y luego también estaba como Cadence, que son herramientas que puedes hacer tú la PCB, el diseño. Altium, que es el que nosotros utilizamos. Y luego estuvimos un rato hablando con SnapMagic, que antes se llamaban Snap EDA, y la verdad que lo recomendamos mogollón. Porque nosotros lo conocíamos con Snap EDA, porque es muy bueno para buscar los footprints y los símbolos de nuestros componentes, para meterlos en nuestros proyectos. Pero ahora lo que han hecho, lo vais a ver, es un Copilot, que es una AI que te va a ayudar a hacer mucho más fácil vuestros esquemáticos y vuestros proyectos. Bueno, eso, antes se llamaba Snap EDA, ahora se han cambiado el nombre, SnapMagic, pero si lo googleáis lo encontraréis. Vale, pues explícame un poco qué hace la herramienta. Bueno, la herramienta es un Copilot. Muchos ya estarán familiarizados con el Copilot de Microsoft, con el GitHub Copilot. Nuestro Copilot es lo mismo, pero para la electrónica. Básicamente tú le puedes preguntar, le puedes pedir, le puedes incluso ordenar que te haga cosas. Hasta el momento podemos decirle que nos diseñe circuitos. Nosotros nos enfocamos en la parte del esquemático. Claro, los layouts, ya hay demasiadas herramientas que pueden hacer layouts. Francamente, Altium hace bastante buenos layouts. Pero pues bueno, tú le puedes preguntar, le puedes decir que te haga un circuito, va a Snap EDA. Nosotros antes nos llamábamos Snap EDA, ahora somos SnapMagic. Desde que empezamos con el Copilot, nos volvimos SnapMagic para poder integrarlo a todo el ecosistema Snap. Entonces va a SnapMagic Search, busca los componentes que escogió, los descarga directamente y los inserta
en una forma de esquemático en tu herramienta de diseño. O sea que, por ejemplo, si tú no tienes ni idea y quieres empezar a hacer un primer diseño, como parte del esquemático tú le puedes decir, pues quiero un sistema que tenga una pila y un LED. Claro, y te dará los componentes, y ¿no? te selecciona los componentes y te los pone, y aparte también te puede explicar. ¿Qué me refiero que te puede explicar? Si tú haces un esquemático y le dices ¿qué hace esto? Te puede decir qué hace. Y bueno, para mí es una excelente herramienta para aprender, porque pues sabe, es como si tuvieras un maestro ahí diciéndote, oye, ¿para qué sirve esto? Oye, Claro. esto otro. Y bueno, no, o sea, tiene muchísimos usos para la gente que está empezando, incluso para los profesionales. Sí. Puede dar como disponibilidad, precios, tiene ya herramientas, o bueno, Que no como tienes que usos buscar más, tú. sí, usos más profesionales. Y el chiste o nuestro propósito es hacer que todo sea más sencillo. Es completamente gratis, es un modelo de negocios que funciona de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Como usuario tú nada más lo vas a descargar, lo vas a usar, y nosotros le vamos a cobrar a los fabricantes, a los distribuidores. Si quieres precios y disponibilidad en Copilot, bueno, pues tienes que pagar para que tus precios y disponibilidad aparezcan a los usuarios. Entonces, pues más bien bajamos dinero de arriba hacia abajo y no al revés. Bueno, ya habéis visto que majísimo, como lo has explicado. Ya habéis visto que es una herramienta súper útil y también especialmente para los que estáis empezando con la electrónica y hacer los primeros diseños, que la gente es súper maja. También podéis ver que, aunque es una feria mundial, la gente habla español. Así que, aunque no sepáis inglés, seguramente tendréis a alguien que hable español. Y también incluso esta empresa viene de Estados Unidos. Y De Silicon Valley. De Silicon Valley. Y conocimos a la CEO, que está ahí, majísima. Súper maja, Natasha. Y nada, vamos a por el siguiente de nuestro equipo. Bueno, y ahora es donde ocurre la magia, lo que usamos nosotras para diseñar nuestras PCBs, que por ejemplo Es Altium. es Altium, que por ejemplo en el vídeo que tenemos donde hacemos un llaverito y la espina dorsal, el programa que utilizamos para diseñar es Altium, que tiene licencia, es un programa más profesional, pero existen otros programas como KiCad, que es software libre, etc. Pero nos hacía ilusión venir a Altium porque trabajamos con él cada día, básicamente, y aquí es donde encontramos a los expertos, a los que tenemos que preguntar o quejarnos de bugs que hay en el programa o cualquier cosa. ¿Y este quién es? ¿Rebeca? ¿Dónde estamos? Estamos en la que nos hacen los juguetes. Que nos hacen las plaquitas estas verdes que nos Mira, habéis visto mira, todo el mira, rato. mira. ¿Os acordáis que hemos dicho que cada placa puede tener diferentes colores, formas y que las puedes personalizar? Pues bueno, aquí tenemos diferentes en negro, en amarillo, en blanco. Anda, mira, estas que chulas. Son flex, ¿no? Sí, son flex. Oh, justo la luz no se ve muy bien, pero están muy guapitas. Sí, aquí vemos que la Silk, por ejemplo, la han puesto blanca. La pinturita esa. Sí, está muy chula. Mira, y una rosa. Esto para el día de San Valentín. Chicos, Mira, y ¡guau! así es verdad. Lo último que han sacado son PCBs de colores. Creo que eso lo puedes hacer con su software, ¿no? Sí, Con mira, solo- Easy Eda. Easy Eda. Sí. Y como que tienes que poner cada capa, cada color que necesitas, una capa. En una capa. Si queréis que lo hagamos en el siguiente vídeo, nos lo ponéis en comentarios. Mira, también, ahora tienen también un servicio de 3D. Ah, 3D printing. Sí, en la misma página. Y el siguiente de nuestro equipo, súper importante, el centrocampista, los que mueven todo el balón del juego. Pues esto va a ser los microcontroladores o microprocesadores. ¿Sí? Y en el caso de empresas, pues tenemos STM, Microelectronics, tenemos ARM, Nordic, RF, Telit. Bueno, vimos bastantes que habían por ahí y de hecho muchas más que seguramente Microchip también, sí, estaba por ahí. Pero vamos, estuvimos hablando con un par de ellas, entre ellas Microelectronics, y nos hicieron un par de demos. Sí, tenían muchas demos y ahora vamos a ver qué nos contaron. Vale, pues si queréis llevar vuestro producto como al siguiente nivel, que ya tenéis el prototipo hecho, pues una de las grandes empresas es STM32, que tienen todo el portfolio de cualquier chip que podáis querer. Por ejemplo, microcontroladores que se especializan en este caso CAM, en el nivel de batería, en AI, procesado de imágenes, conectividad, Wi-Fi. Tenéis todo el portfolio y bueno, como ya podéis ver, si vais a la página web veréis todo su portfolio y por ejemplo en esta feria, en la MEDER, lo que han hecho es aplicar los productos que más tienen de moda este año, que más hacer una demo para cada uno y aquí tenemos todas las demos de cada uno. De hecho, las personas estas que veis así con los colores azules y amarillos
son los profesionales que se han encargado de la demo. Y otra cosa, normalmente en estos stands es muy importante que si por ejemplo tenéis una idea o queréis probar un microcontrolador o algo en específico, la gente que lleva, en este caso de amarillo, son los expertos, que si tenéis alguna duda les podéis preguntar de cómo funciona o incluso si tenéis una idea, venís aquí y le preguntáis, oye mira, tengo esta idea, ¿qué producto de tu catálogo se adapta? Y ellos súper encantados de ayudarte y explicarte todo. Y ahora este año más y más se están metiendo en el mundo hobby, así que están sacando más placas de desarrollo y productos para que, pues eso, como los hobbies y la gente que darles tools, herramientas para que puedan empezar a trastear y hacer sus productos. Y además de las demos que son ejemplos que puedes decir, mira, es que justo quiero esto, que mi proyecto haga lo mismo, simplemente les hablas y te ayudan ellos a hacer, pues mira, copia-pega esto porque te va a salir igual. Y que además que tienen expertos haciendo todas esas demos. Al fin y al cabo son ejemplos muy aplicados para enseñarte lo que hace su producto, su microcontrolador. Pero por ejemplo puedes venir con tu aplicación, entonces te dicen, vale, pues yo creo que este microcontrolador cumple todas las características para tu aplicación. Y también te dan todas sugerencias y support. ¿Pero y qué tengo que decir? Ya hemos visto todos los productos que tenemos y hemos enganchado aquí a Andrés, que va a ser quien nos vaya a explicar un poco. Entonces en este demo tenemos batteries para LoRa OneNote. Entonces el demo consiste en nuestra tarjeta de desarrollo núcleo con el microcontrolador STM32WL55, en el cual se pueden comunicar sub-gigahertz. Sub-gigahertz es para frecuencias debajo de los gigahertz. Entonces, por ejemplo, Wi-Fi, Bluetooth, ellos trabajan en la frecuencia de 2.4 gigahertz. Esta tecnología trabaja en megahertz. Entonces, acá estamos mostrando un demo con LoRa, pero lo interesante de esto es que se comunica la antena con las antenas de los satélites. Esta es la antena para Space Lacuna, que puede usarse el protocolo LoRa para comunicar con satélites. Normalmente se pueden tener sus gateways o sus propias antenas conectadas, pues digamos, en cualquier parte, en la parte alta de una montaña. Lo interesante de este demo es que se comunica con el satélite. Lo chévere es gratuito, se utiliza para aplicaciones más que todo de campo, se transmiten pocos datos, no muchos, por eso es que es sub-gigahertz. Como para riego, por ejemplo, o sensores de campo, agricultura. Entonces si tienes un sensor o un collar para las vacas, o sea, no sé. ¿Bombas de riego igual? Sí, por ejemplo, yo soy de Colombia, en Colombia no hay mucha recepción de 3G, 4G y todo eso. Entonces, esto es una buena opción para usar con eso. Se comunica sub-gigahertz porque es más larga distancia. La ventaja es que es larga distancia, desventaja, menos datos. Por ejemplo, antes hemos visto como la empresa Edge Impulse, que eran los que hacían el cerebro, programar el cerebro, pues en este caso, esa empresa se ha unido con STM y han embebido esa inteligencia en su procesador, en el cerebro físico, que es el microcontrolador. Y aquí pues un mogollón de ejemplos también, para que la gente entienda qué es lo que hace ese dispositivo eléctrico, esa caja negra. Claro, porque imagina que a ti te dicen, mira, este es mi nuevo sensor para la cámara, o sea, mi nueva cámara. Pues claro, queda mucho más bonito, ¿no?, si ves esto, que ya sabes más o menos lo que hace. No es lo mismo ver esto que ver la aplicación, ¿no? Más vale una imagen que 1000 palabras, dicen, ¿no? Exacto. Es el competidor Marsa Madrid, competidor de STM32. Y este de escandinavo. Los chips de Nordic colaboran con u-blox. ¿Qué son u-blox, Rebe? Es para GPS, son chips módulos SOC embebidos. Bueno, igual justo estos, ¿no?, que pone Bluetooth, Thread, Zigbee, por ahí. Pero normalmente u-blox lo conocemos porque son GPS muy buenos. Si tu Garmin, seguramente, si tenéis un reloj Garmin, seguro que lleva GPS. Bueno, habéis visto que hay un mogollón de estas empresas y nada, entre ellas, pues claro, son competidores. Por ejemplo, vemos que en ST Microelectronics tenían muchas demos, porque es muy visual de dar información a los customers, a los clientes, a nosotros en este caso. Porque les vamos a elegir qué es lo que pueden hacer y pues mira, te puedo ayudar con esto, con esto, con esto, con esto. Y es que además al ver una aplicación que está hecha ya, es muy fácil decir, ay, es que yo justo quiero hacer esta aplicación, ¿cómo lo has hecho? Y ya empiezas a hablar y te empiezas a explicar. Y si os dais cuenta en el vídeo hay gente que de STM que lleva camisetas azules y otras amarillas. Los amarillos son los expertos, son los que va la gente a preguntar y también si podéis ver por ahí en el vídeo también que hay gente que está sentada y están hablando sobre cosas en concreto que podéis ir allí y preguntarles. Vale, luego tenemos los delanteros, los sensores y actuadores. Y en este caso vimos algunos como los más famosos, porque los delanteros son los que más se llevan toda la afición, el Messi, el Cristiano, los que yo conocía.
Bueno, pues aquí eso, Bosch, Panasonic están invirtiendo muchísimo, porque son empresas grandes, en desarrollar sensores pues, para hacer smart home, pues tener aspiradores inteligentes o para hacer algún tipo de sensor que puedas interactuar con tu mano en vez de tener que decir hola Alexa, pues ese tipo. La verdad que tienen stands muy interesantes que llaman mucho la atención y pues, pasamos por ahí también. Luego, el otro de los importantes son los extremos y en este caso vimos unos cuantos de conectores. Que por ejemplo, fuimos a visitar fue Tac Connect, pero también tenemos otros como Molex de Connectivity. En sus páginas web tienen un montón de diferentes conectores en plan de pin con pin sin pin. ¿Qué has visto? ¿Qué te ha hecho ilusión? Pues nueva tecnología. En vez de tener la footprint del tag, para programar los microcontroladores, los cerebros, utilizamos normalmente unos pines. Esos conectores de ahí, ¿no? Sí, que ocupan espacio en tu PCB, en tu placa. Los conectores, el plastiquito negro ese. Sí, entonces ocupan espacio. Entonces, si ocupa espacio no puedes poner componentes. Pues una forma de ahorrar espacio, lo que han hecho ahora es, en el borde de la placa, metalizar los contactos y entonces programar simplemente haciendo contacto en el lateral de la placa. Entonces ya tienes todo el espacio que has ahorrado. ¡Wow! El 2025. Sí. ¿Y qué sería del equipo? Sería entrenador, ¿verdad? Que planea la estrategia, la táctica que vamos a jugar en el campo. Y cómo no, en el mundo de la AI también hay entrenadores de AI, ¿no? Tenemos empresas como Edge Impulse, que es una empresa que se dedica a AI, al desarrollo de neural networks para meterlas en el cerebro, en el microcontrolador de nuestro producto. Y luego también hay empresas bastante conocidas en el mundo de programación como GitLab, que es una forma de tener organizado tu código cuando trabajas con mucha gente. Y luego también nos paramos un rato a hablar con MATLAB, que MATLAB hace mucho de algoritmos y demás, pero también tienen gestión y organización de PLCs. Entonces tú eres Application Engineer. Sí. ¿Qué significa? Trabajo con clientes que quieren utilizar Simulink para utilizarlo en sus workflows y desarrollar código más rápido. Lo que puede hacer con Simulink es un software de simulación para sistemas de control o también para modelar una máquina o modelar la planta. Puedes modelar ambos, hacer una simulación en ambos y generar código para ambas partes. O sea, no tienes por qué tú picar el código, lo haces por bloques y luego ya haces te sale... bloques, por ejemplo, para controlar un algoritmo y también haces bloques para controlar o modelar el comportamiento físico de una máquina. Puedes hacerlo en ambos y hacerlo todo en una simulación en Simulink. La parte de la máquina se puede correr en software, en hardware, como por ejemplo Code o DSpace, cualquier tipo de hardware que corre en tiempo real, en real time, y el código que se genera de la máquina física, por decirlo así, el modelo físico, se corre en ese tipo de máquinas. ¿Qué tipo de aplicaciones suelen ser ventiladores? ¿Has dicho qué tipo de industria Tenemos utilizan? muchas industrias. Tenemos en aerospace, hay muchos clientes que compran, por nombrar algunos, Airbus. De defensa también hay. Hay también en automotive, es muy fuerte en Alemania. Hay también en medical devices, una máquina para hacer diálisis, no sé, utiliza un microcontrolador y todo el código se genera con MATLAB. Se puede hacer eso. La industria de automatización también, por ejemplo, con Siemens o Beckhoff PLC se puede generar código también para esto. Hay diferentes industrias y muchas utilizan Simulink para modelar los sistemas. Es lo que llamamos Model-Based Design. No tiene traducción a español. Modelo basado en modelos. Desarrollo basado en modelos. Ya. Bueno, hay dos cosas aquí. Uno es empezando desde hacer un modelo de Digital Twin, que es el modelo de una máquina, por ejemplo. Sí. Así es como se ve que tienes varios, por ejemplo, todo lo que está en azul es todo el dominio, electrical domain, todo lo que es eléctrico. Esto es partes mecánicas o transferencia de calor. Y tú aquí dentro de este modelo puedes tener como inducir todas las fallas que ha habido. Y aquí son los datos que vienen de este Edge Device en tiempo real. Pues esto es como el cerebro, de cómo estás fabricando el cerebro para tu controlador. Entonces, para tu sistema tienes tus datos y entrenan una red neuronal, o sea, entrenan el cerebro
y lo especializan en algo. Entonces, por ejemplo, si quieres detectar temperatura, pues coges todos los datos de temperatura de tu sensor y lo metes aquí, a este programa, y entrenas, le especializas, le estás entrenando a tu cerebro con esos datos. Y también coges datos que son como malos de temperatura, por ejemplo, 80 grados, eso significa que hay un incendio. Entonces tú entrenas estas redes neuronales que se llaman y luego te genera un modelo que es como, sí, te genera un modelo que lo metes en tu microcontrolador, en tu cerebro físico. Entonces ya tienes como un cerebro que sabe detectar la temperatura de 80 grados y sabe detectar, por tanto, si hay un incendio. O sea, esto es código, ¿no? Eso es análisis de datos. Sí, es código, te ayuda a generar el código que vas a poner, a generar el interior del cerebro, las neuronas, como entrenar las neuronas de tu cerebro para una aplicación específica. Y en el mundo del fútbol, sin comunicación, nadie se enteraría de nada. ¿Quién ha ganado? El Barça o el Madrid. Igual que nuestro sistema, sin las comunicaciones no nos enteramos, sin datos no nos enteramos de qué está pasando en el sistema. Nos fuimos a visitar empresas que hacen antenas, como Sony y 2J, las conocíamos ya. Y luego nos paramos en Ignea, que es una empresa española, que es de Barcelona, que eran muy majísimos, y nada, obviamente nos paramos y estuvimos hablando con ellos y nos explicaron un poco que estaban trabajando y Hola chicos, ASMR. Hola chicos, bienvenidos al booth de Ignion. Aquí estamos presentando nuestras chip antenas, components. Pues nada, aquí detrás tenéis un poco del ejemplo de lo que hacemos. Al final lo que hacemos es integrar conectividad a diferentes dispositivos. Pues lo que hacemos básicamente es con nuestro portfolio, que con estos 8 o 7 componentes podemos cubrir todo el rango frecuencial de lo que se usa normalmente, ¿no? Narrowband IoT, LTE, bueno, varios protocolos. Y nada. Está al revés. Live show. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos contar? Bueno, les podemos explicar un poco la tecnología, ¿no? La gracia que tiene nuestra antena en diferencia con otras antenas chip. O sea, al final cuando nosotros entendemos una antena chip es una antena que tiene dentro una geometría y esta geometría está pensada para resonar para unas bandas en concreto y para un tamaño de dispositivo en concreto. Entonces normalmente tú cuando quieres recortar un poco el tamaño del dispositivo, porque al final esas antenas se diseñan con un tamaño de PCB de evaluación muy grande, ¿no? Al recortarlo pues necesitas una pequeña red de adaptación para ajustar la resonancia. Si tú quieres irte a otras bandas de adaptación necesitas otra antena diferente. Entonces, nuestro caso es totalmente diferente, somos unas antenas no resonantes, vamos a depender siempre de una red de adaptación, pero la ventaja que tenemos es que independientemente de las bandas de operación o del tamaño de PCB, siempre vamos a poder adaptar nuestra antena para conseguir la mayor eficiencia posible para ese caso en concreto. La cosa está en que, como sabemos que este mundo puede ser súper complejo, ¿no? Una parte de nuestro equipo ha desarrollado una plataforma basada en inteligencia artificial que se llama Oxion y lo que hace es que toda la fase de Proof of Concept te la hace la plataforma. Es decir, automáticamente, con solo saber las frecuencias que quieres cubrir y las dimensiones de PCB, te saca como lo que sería una expected performance. Entonces, toda esa fase te la cargas. Entonces es como súper sencillo. Entonces, por ejemplo, si tú empiezas con un primer prototipo y quieres meter una antena, simplemente tenías que meterte en Oxion, sí, en la página web, sí, y poner las medidas. Exacto. Protocolo, por ejemplo, ¿no? Tengo una PCB de 120 por 60 y quiero cubrir LoRa. Entonces tú le pones eso a la plataforma y ya pues te saca un informe, rollo, pues mira, te va a dar esta eficiencia con este coeficiente de reflexión, como con los parámetros más importantes en cuanto a RF. Y luego también puedes ajustar el tamaño. Sí, y se puede hacer, hay una herramienta, ¿no?, dentro de la plataforma que se llama AI Design Tool, que es en vivo. Tú vas modificando las dimensiones de la PCB y del clearance y del feeding de la antena y lo vas viendo en vivo cómo te varía la performance. O sea que si no la habéis visto os invito de verdad a probarla porque es... ¿Y también lo puedes simular? Automáticamente te da el resultado de eficiencia y ese 1:1. Claro. Y eso está muy bien. ¿Quieres explicar un poco qué tenéis ahí detrás? Pasad. Pues nada, aquí hay unos cuantos ejemplos de dispositivos donde nuestra antena está integrada. Uno de los más famosetes, como los headsets de Corsair, las flashlights que se harán obligatorias en 2026 en España, que sustituirán el triángulo de emergencia. Eso os interesa, chicas. Bueno, por ejemplo,
O sea, es que hay tantos tipos de dispositivos, es que en cualquier tipo que necesite una antena. ¿Y podéis simular antenas embebidas en plástico o extruidas? Sí, cualquier entorno se puede simular. Eso sí que todavía no lo hace nuestra plataforma, lo hace más el equipo de ingeniería, pero sí, se puede simular cualquier entorno. Y luego, si por ejemplo alguien está empezando un nuevo proyecto, ¿le dais también soporte a la hora de...? Sí, de hecho yo formo parte del equipo de Customer Support, entonces nosotros damos soporte desde el principio, desde que es una idea hasta el final, hasta Max Production. Y ya habéis visto que es muy maja. Y puedes tener un equipo súper crack, pero que hace sin afición. Lo que hace sin esos componentes de producto como pasivos que ayudan a que todo esté funcionando. Pues, o bueno, componentes pequeñitos como transistores y por ahí diodos. Bueno, pues vimos bastantes empresas conocidas como Analog Diodes, Kyocera, Murata... DigiKey, Sí, DigiKey, sí, también venden. Mouser, ¿Dónde los compras? Los distribuidores. aficionados. Y bueno, pues también nos paramos a hablar un poco, por ejemplo, con Kyocera, que de hecho, aparte de hacer... Porque nosotros los conocíamos por los condensadores cerámicos o de tántalo, y nos acercamos y resulta que también hacen antenas. Entonces estuvimos hablando un rato con ellos y bueno, ya veis de qué hablamos. Mira, DigiKey Mouser, la eterna lucha Barça-Madrid. Y también conocemos Kyocera, que la conocíamos por condensadores, que los hemos usado mucho en nuestros diseños, pero hemos visto que tienen un gran portfolio en lo que se refiere a antenas y bastantes soluciones para antenas externas o incluso en PCB. Entonces, ¿qué tipos de antenas tenéis? Manejamos diferentes tipos de antenas para protocolos diversos. En este caso depende de la integración. Vamos a tener antenas que se sueldan directamente en el PCB. Si no, va a haber otro tipo de antenas más típicas como las externas o antenas adhesivas con un cable. Y las tecnologías que se cubren es todo lo que va de 400 MHz a 10 GHz. O sea, tenemos entre ellas ultra wideband, todo lo que es relacionado al Bluetooth, Wi-Fi, también tecnologías DEC, ISM, tipo LoRa y todo lo que viene siendo posicionamiento. Por ejemplo, estamos presentando nuevas antenas para comunicación satelital, NTN, y también para localización de tipo GPS y otras constelaciones GNSS. Y también podéis ayudar a gente... Sí, también dais soporte a la gente cuando quieren utilizar en vuestros diseños. Al menos en Europa, el centro de RD de antenas se encuentra en el sur de Francia. Se dan diferentes tipos de servicios, se puede dar desde solo una ayuda respecto a la selección de antenas, cómo usarlo, y en nuestra web se tienen todos los archivos en cuanto a datasheet, se tienen hojas de datos, se tienen ficheros de simulación, HFCS, CST y diferentes aplicaciones también mecánicas como el modelo 3D o también el DXF de la antena. O sea, si alguien viene con una idea de producto, quiero que mi producto haga esto, ¿qué tipo de antena puedo elegir? Normalmente el acercamiento es que nos diga qué producto está haciendo, para qué protocolo, las dimensiones del producto, cuál es la aplicación final, porque la antena es bastante crítico el tamaño de la placa, si es una antena de placa, y se le orienta en cuanto a las mejores opciones, que cada una de ellas pues, tendrá un beneficio, una desventaja en cuanto a precio, tamaño, diferentes aspectos. Y ya es el cliente el que decide qué les va mejor. Exactamente. Hay otros componentes RF como tipos capacitores de matching para las antenas y tenemos también capacitores más estándar. Kyocera ABX es conocido más que nada por el tántalo y los componentes cerámicos. Tenemos supercaps y toda una familia de conectores para placa a placa y diferentes tipos de... Estos de aquí tenemos en la empresa. Son los de precisión, son la tecnología Thin Film. Eso lo hace en nuestra fábrica en Israel y más que nada son componentes que, bueno, esto si no me equivoco son los filtros, no, los capacitores, y las tolerancias son bastante pequeñas, entonces es para algo de precisión. Si se tiene un margen de tolerancia que es bastante amplio, se puede usar otro componente RF más clásico, pero esto es más que nada para esto más técnico. Para la matching. Sí, para el matching, o sea, en cuanto a antena, cuando es crítico el matching es un componente muy bueno y también lo usamos para equipos de medición. Por ejemplo, diferentes marcas de productores de equipo usan estos componentes para las líneas de matching. ¿Y cómo sabes que tu dispositivo o producto está funcionando como debería, que está dentro de las normas? Bueno, pues para esto tienes equipos de medición. Que son como, por ejemplo, estás en un cuarto y de repente alguien se lesiona y tiene que entrar el médico a arreglarlo. O sea, eres tú yendo a medir con tu estiloscopio a ver dónde está la señal que está dando error. Y para eso, pues, conocemos empresas como Pico, como Raygold, Troll and Schwartz. Sí, también están por ahí. Bueno, pues muchas de estas empresas están ahí enseñando sus stands, el tipo de productos que tienen, pues son muchos osciloscopios, pero también tienes multímetros, fuentes de alimentación,
bueno, cosas muy caras. Vale, ¿os acordáis que siempre hemos hablado de que pues, hay multímetros, pero luego al siguiente nivel, si quieres llevar a tu laboratorio, hay osciloscopios? Bueno, pues estamos como ante el Rolex de los osciloscopios, que la marca es Rohde & Schwarz. Rohde & Schwarz. Y si vienes aquí, ya vemos que este aparato, pues mira qué grande es. Se parece a un ordenador de la NASA casi. O sea, ya son aparatos que están calibrados, que ya es un Vector Network Analyzer. Y básicamente... Aquí tiene un ejemplo, que es una High Speed Differential Connector, board to board. Estos miden señales muy rápidas. Hay, en algunos osciloscopios, incluso en los osciloscopios, puedes medir cierto rango de velocidades y hay algún momento que ya no deja de medir. Es como si en una carretera hay muchos coches pasar y al final como que no ves el coche porque pasa muy rápido. Pues aquí mide señales muy rápidas y con una nitidez que podéis ver aquí, por ejemplo, cómo se cruzan. El I-diagram, para integridad de señal. Integridad de la señal. Ya vemos aquí que son dos traces, o sea, dos señales, en el canal 1 y canal 2, y se van cruzando. Y luego, mira, aquí te pone de 9 kHz a 96 kHz. Eso es muy rápido. Eso es muy rápido. ¿Y a ver qué más tiene por aquí, Rebe? Normalmente los osciloscopios suelen llegar hasta 3 GHz algunos. En el mundo de la electrónica hay algunas herramientas que te hacen la vida más fácil. Y es como una buena nutrición, tener un buen nutricionista te va a hacer que todo funcione mejor. Exacto, entonces, por ejemplo, visitamos empresas como PCB Bytes o Toralex, que en realidad Toralex se dedica a hacer productos embedded, pero... Para que le hizo gracia porque vio a un youtuber que es el que explica y da tutoriales sobre cómo utilizar pues, sus componentes. Bueno, pues estamos en PCB Bytes, como lo queréis llamar, y es muy curiosa la historia de cómo empezó esta compañía, porque empezó como una startup para hacer un termómetro para niños con fiebre. Y entonces, para sujetar la placa, empezaron a desarrollar sujetaplacas. Sí, sujetaplacas. Y llevan ya 10 años. Sí. Ahora funciona súper bien. Entonces, durante estos días empezó con una startup fabricando esto y mejorándolo. Y ahora, ahora el siguiente paso, ahora tienen profs. Vienen súper bien, o sea, es una pasada, son manos libres. Que como hay imágenes y todo, vamos si quieres. Sí, que las conectas al multímetro. Sí, igual lo que tengas en el ordenador, yo creo. De hecho, igual nos habéis visto en los vídeos utilizarlo también. Sí, entonces también tiene esta lupa para ponerla. Luego, escoges tu punto donde quieres medir la señal y esto lo puedes conectar al osciloscopio. Y luego hay otras que tienen este jack que la conectas al multímetro. Si por ejemplo quieres medir en tu producto, quieres medir varias señales, imagínate que quieres medir unas con un multímetro. Es que justo está el vídeo detrás explicando lo que tú dices. Ah, pues mira, pues eso. Tiene las bananas. Nada, es para tener tu oficina bien limpita, sin cables por medio, sí. Y manos libres para no tener que estar ahí aguantando tú con una mano, luego tener una sujeción por ahí. Viene genial. O sea, para testear cosas, no para hacer un test system, pero para cosas así, porque también puedes medir comunicaciones con el osciloscopio, puedes medir como... Está genial. Vale, y en esta zona en que estamos se llama Toralex y lo que hacen básicamente, mira, aquí están, son placas de Linux, como ordenadores, una evolución pro de la Raspberry Pi y tienen diferentes aplicaciones dependiendo de lo que tú quieras hacer. Con una vez hicimos una especie de ordenador y luego pues también tienen, por ejemplo aquí pone uBlocks, es un GPS, pues eso, un poco más elaborado de procesadores. Y en este queríamos comentar que hay cosas que parecen que son muy difíciles, pero que justo ahora mismo aquí detrás mío, no sé si se ve, a ver, ven, el señor es de ahí detrás, me he tragado creo que como 2000 horas de este señor hablando un tutorial de cómo utilizar el USB-C y los diferentes puertos y cómo se hace lo de detectar para un lado, detectar para otro lado. Pues este chico tiene un tutorial muy bueno en inglés y te explica cómo utilizar su producto básicamente. Y ya tienes tu equipo ganador. Una vez que ya hemos terminado el partido, los jugadores se van contentos o derrotados a los vestuarios, pero primero pasan por la rueda de prensa. Pues aquí había muchas, claro, en una feria tan grande pues hay mucha gente que quiere promocionar sus productos, pues había mucha gente también pues con las cámaras grabando, no solo nosotras. Y luego, claro, también está el tercer tiempo, ¿no? A la hora de... Pues ahí donde se hacen negocios entre los ejecutivos, que tienes que negociar a quién vas a comprar el año que viene de tu jugador, y luego pues la gente, la afición, celebrando que es su equipo favorito.
Bueno, ya habéis visto qué fácil es ir a una de estas ferias a buscar vuestros componentes y para vuestro producto, y qué fácil también es hablar con la gente. O sea, ahí directamente vas a la empresa y preguntas todas las preguntas a expertos, incluso a los CEOs, estás contacto en contacto, mano a mano con lo que es el producto y la empresa. Y además que esto es también súper guay, conocer a toda esa gente que te ha dado soporte en los emails, que has tenido dudas, pues están ahí también normalmente, porque son la gente que trata de cara al público y es ingeniero. Y por ejemplo, no se ve en el vídeo, pero nosotros estuvimos un rato hablando con los de STM, Microelectronics, que nos invitaron a un café y estuvimos hablando con ellos de cháchara. Como experiencia lo recomendamos mogollón, no hace falta que os vayáis a Lambert del año que viene para conocer a tu mejor Seguramente producto. haya ferias de networking locales. Y bueno, todas estas también están en Google, ya tenéis todas las referencias de qué hacen cada una de ellas. De hecho, en España había una hora. Bueno, estaba la Mobile World Congress, que fue. Bueno, electrónica también se celebró en Alemania. Bueno, hay muchas todo el rato. De hecho, es que por eso había gente que cuando estábamos hablando en los booths, nos decían, sí, pues luego la semana que viene tenemos otra feria en no sé dónde. Poned en los comentarios si habéis asistido a esta feria o alguna otra. Que igual no os habéis visto, íbamos con la camiseta de la gente de molaba. Ahí sí nos pararon, la gente nos pararon. Como siempre, importante, chicos, llevar cosas distintivas. Igual el año que viene os reconocen y todo. Eso, poner si nos hemos dejado alguna empresa que sea básica y nos la hemos saltado. Pues sí, había muchísimas. Había como 5 halls, 6 halls. Poner también cuál es vuestro equipo ganador, a quién elegiríais de todas estas empresas para tener vuestro producto ideal. O a quién vais de confianza. O a quién no, cuál es vuestro Cristiano Ronaldo que no queréis ver, vuestro Messi que no queréis ver. Poner vuestra experiencia también en los comentarios, que os leemos y así hacemos comunidad y aprendemos entre todos. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.